¿Tenemos algún rencor, algún resentimiento con alguien en nuestras vidas? Eh, ¿Cómo estamos con respecto al tema del perdón? ¿Estamos perdonando a las demás personas? Y algo muy importante, ¿estamos claros en la razón de por qué tenemos que perdonar a las demás personas que nos han ofendido, nos han hecho daños? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del tema del perdón en nuestras vidas. Vamos a analizar un pasaje de la Biblia que es muy importante y nos va a dar las claves de por qué nosotros tenemos que perdonar a las demás personas. Quiero leer un texto que está en Mateo, en el capítulo 18. eh, Quiero leer primero los versos del 21 al 22. Aquí Pedro, dice la palabra de Dios, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Esa es una pregunta muy importante que le hace Pedro a Jesús. Existía una tradición rabínica para los judíos en la que se enseñaba que las personas tenemos que perdonar solamente hasta 3 veces. Eso decía la tradición rabínica. Entonces, cuando Pedro se acerca con esta pregunta a Jesús, probablemente ya haya escuchado de estas tradiciones. Y quién sabe, tal vez Pedro se sentía muy justo o eh, muy noble al darle a Jesús el número de 7. ¿Será que tengo que perdonar hasta 7 veces? Pedro pensaba que estaba haciendo mucho más de lo que en realidad tenía que hacer. Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy impactante. Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, te digo que hasta, en la NBI dice 77 veces. En la Reina Valera dice 70 veces 7, ya que la traducción de este número del griego es un poco conflictiva, pero independientemente de la cantidad de veces que Jesús le haya mencionado, esto no quiere decir que nosotros vamos a estar contando hasta llegar a 77 o peor aún hasta 70 veces 7. La idea aquí es que para Jesús el perdonar es algo que tenemos que hacer toda nuestra vida, ya que el número 7 para los judíos significaba algo así como perfección, y hablar de 70 veces 7 era una forma de Jesús decirle tienes que hacerlo siempre. Siempre tienes que perdonar a las demás personas. Pero surge entonces la misma pregunta, ¿pero por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? Si las personas me han hecho daño, las personas me han lastimado, ¿por qué yo tengo que perdonarles? Ante esto, Jesús en los siguientes versículos cuenta una historia. Desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es una historia muy interesante y muy impactante sobre el tema del perdón. En esta historia Jesús
compara a Dios como este rey que tenía muchos siervos que le debían dinero. Uno de estos siervos le debía, dice el texto, miles y miles de monedas de oro. Muchos estudiosos que tratan de calcular cuánto sería eso en su tiempo, dicen que sería una deuda que en nuestro tiempo significaría como millones de dólares. Es decir, en realidad era una deuda exagerada, una deuda, no sé cómo este siervo logró tener esa deuda, pero era una deuda que ya se volvía imposible de pagar. Por eso el rey al principio dice que lo metan a la cárcel y que con él y toda su familia y que vendan todo lo que tiene para así saldar la deuda. Nosotros en nuestra vida tenemos también una deuda que es imposible de pagar. Tenemos una deuda para con Dios que es el pecado. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas. Porque nosotros tenemos una deuda con Dios. Cada que pecamos, cada que hacemos algo que quebranta la ley de Dios, estamos adquiriendo una deuda con Dios. Y también es una deuda imposible de pagar, porque el costo, el pago por esa deuda, el pago por el pecado es la muerte eterna. Es una condenación eterna en el infierno. Es algo que nosotros no vamos a poder pagar en ningún momento de nuestra vida. Pero así como este rey en esta historia tuvo misericordia de su siervo y le perdonó todo lo que debía, de igual manera Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados. Cuando Jesús se entregó en una cruz para pagar Él el precio de nuestros pecados, es por misericordia de Dios, para que nosotros no tengamos que enfrentar esas consecuencias que son la muerte eterna o el infierno, en otras palabras. Jesús nos ha tenido misericordia. Entonces, esta parábola me enseña, primero, que la deuda más grande ya me la perdonó Dios a mí. La deuda más grande Dios me la perdonó y nos perdonó a todos nosotros cuando hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto implica que la responsabilidad de perdonar a los demás es precisamente por eso, porque Dios ya nos perdonó a nosotros. Cuando Jesús cuenta esta historia, resulta que este siervo que recibió el perdón de su Señor, salió a la calle y se encontró con un compañero que le debía solamente 100 monedas y que no era nada comparado con la deuda que él tenía para con el rey. Solo le debía 100 monedas, pero aún así le exigió a su compañero que le pague esa deuda, y como no tuvo, pidió que lo metan preso también a él hasta que pueda pagar la deuda. Este siervo no cumplió con el propósito que tenía el rey al tener misericordia con él, y es que él también haga misericordia con los demás. Cuando nosotros no perdonamos a alguien que nos ha ofendido, a alguien que nos hizo daño, estamos yéndonos en contra del propósito mismo de Dios para nuestras vidas. Él quiere que nosotros también vivamos la compasión, la misericordia, de la misma manera que Él tuvo misericordia para con nosotros. Cuando no lo estamos haciendo, somos como este siervo, a quien el rey se refiere en esta parábola como siervo malo. Siervo malo. Cuando no cumplimos con eso en nuestra vida, estamos siendo siervos malos. Y esto tiene consecuencias también. En la parábola podemos ver que cuando los otros siervos que fueron testigos de eso le avisaron al rey, el rey se enojó mucho. El rey se enojó mucho con este siervo. Queridos amigos y hermanos, ¿cómo creen que se siente Dios cuando alguien nos ofende y nosotros nos negamos a perdonar? Él también nos perdonó todas nuestras ofensas, todas nuestras deudas. Y pienso yo que la parábola no quiere decir que si nosotros no perdonamos, Dios nos va a levantar su perdón o vamos a experimentar la muerte o el infierno. Yo pienso que si nosotros no perdonamos es precisamente porque no hemos experimentado realmente el perdón de Dios. Si nosotros no perdonamos a los demás es porque tal vez no nos damos cuenta todavía de lo mucho que Dios nos perdonó a nosotros.
Así que si eso está costando trabajo en nuestra vida, el perdonar, reflexionemos en esto, en lo que Dios hizo por nosotros, y pidámosle a Dios que Él sea el que nos dé la fuerza, que Él sea el que nos dé de su corazón para nosotros poder perdonar a las demás personas. Dios puede hacerlo, Dios puede cambiar nuestro corazón. Recordemos que el Padre nuestro también decía: Padre, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos pidiendo con eso a Dios que Él nos trate a nosotros de la misma forma que estamos tratando a los demás. ¿Cómo estamos con este tema del perdón en nuestra vida? Recordemos que la motivación más grande es Dios mismo, que nos perdonó todas nuestras deudas. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Recuerden que si quieren seguir pendientes de estos temas que estoy subiendo a mi canal, pueden suscribirse, solo dándole clic en suscribirse, y estarán recibiendo novedades de los videos que estoy subiendo. Pueden buscarme en mis redes sociales, Facebook como Cibersaulo. También tengo mi blog personal, que es cibersaulo.net, en donde pueden encontrar temas también escritos y más recursos que pueden ser de edificación para su vida cristiana. Yo les doy gracias por mirar este video y que el Señor les bendiga.